Bueno, una vez más continuaba en esta segunda media hora sobre las doctrinas de la iglesia. Ahora vamos a llegar al número 8, el oficio pastoral. El oficio pastoral. Ahora, quiero que usted note la única cosa es que lo que estamos intentando hacer así no es darle una presentación intensiva y extensiva. Estamos haciendo una representación, mis hermanos, introductoria a estas subdoctrinas. Más adelante llegamos más profundo en cada una de ellas. Ahora vamos a tocar el oficio pastoral, porque si muchos de ustedes van a ser pastores, ¿no?, o líderes espirituales, o evangelistas, o predicadores, mis hermanos, debemos de conocer qué es lo que dice la palabra de Dios sobre todas estas personas. Le vamos a pedir, por favor, abre su Biblia y vamos a 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Y le voy a pedir que por favor leen conmigo versículo 1 hasta el 7. Versículo 1 hasta el 7. Vamos a leer. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, dice, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora, hay tanto que hablar aquí, mis hermanos, pero no hay suficiente tiempo. Más bien, yo tengo un curso que solamente trata del versículo 1 hasta el 7 y el 8 hasta el 13, mis hermanos, y dura un semestre completo. Pero vamos a dar un resumen aquí. Mira, si vamos a intentar explicar esto, vamos a ponerlo en términos sencillos. El pastor que pastorea la iglesia de hoy día también cumple con la regla del Nuevo Testamento de ser un anciano, un obispo o alguien mis hermanos, que sobrevé. Es responsable ante Dios por el bien espiritual de la iglesia. Esa es esta posición. Ahora, esta posición tiene un sinfín de títulos, depende en qué parte del mundo tú te encuentras, depende de qué denominación uno pertenece o de qué movimiento, entre comillas, religioso o espiritual en cuanto pertenece. Pero tú te recuerdas que el asunto aquí principal es pastorear. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 20, por favor, abre su Biblia ahí. En Hechos capítulo 20, quiero que usted note versículo 28. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros, ¿no?, y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora, ¿quién compró la iglesia? ¿Vos? ¿Usted? Lo compraste con una ofrenda y fueron al banco y compraste el terreno y levantaste un edificio que se llama la iglesia. Pero ¿quién compró la iglesia con su sangre? Mira, aquí nos reconocemos que Cristo otra vez, igual te recuerdo como nos habíamos hablado allá en Mateo capítulo 16, en versículo 18, en Mateo 16, 18, donde Cristo le responde y dice, y yo edificaré mi iglesia. Es Él, a Él le pertenece, porque Él la compró ¿con qué? Con su sangre. Ahora, cuando Cristo retorne, ¿no?, cuando Él regresa, ¿no?,
Él va a hacer ¿qué? Él va a juzgar y recompensar. Cristo va a hacer dos cosas. Él va a juzgar y a recompensar a aquellos pastores, a aquellos ancianos, según su fidelidad a guiar a la iglesia a cumplir la voluntad de Dios. Ya. Tú te recuerdo con lo que Pedro le dijo en primera de Pedro capítulo 5 en versículo 4. Abre su Biblia ahí. En primera Pedro capítulo 5 versículo 4, mira lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor, recibiréis la corona inaccesible de gloria. Mira. Existen al menos, y hay otros, al menos diferentes títulos, mis hermanos. Existen al menos siete diferentes títulos para el pastor del Nuevo Testamento. Ahora, el término, por ejemplo, de anciano, ¿no? Es usado más de 20 veces, enfatizando que cuando él dice anciano, ¿de qué está hablando? Está enfatizando la sabiduría del pastor y también su madurez. Por esa razón, si te recuerdo, cuando Pablo estaba hablando se estaba dirigiendo a Timoteo, ¿te recuerdas? Y era su discípulo, ¿no? Mucha gente, cuando tú hablas con ellos piensan que Timoteo era un jovencito de 16 años, de 20, 25 años, 28 años, 30. No. Mis hermanos, en el contexto judío y en el contexto cultural de esa época, cuando Pablo se está dirigiendo a Timoteo, mis hermanos, estaba hablando que el mínimo era que Timoteo tenía 40 años de edad. En esa época, lo que se consideraba un joven era alguien que había llegado a los 40 años y todavía, mis hermanos, no había desarrollado una perspectiva extensa de la vida. ¿A quién iba a aconsejar? No tenía las experiencias todavía. Más bien, tú te recuerdas, por ejemplo, Moisés. Moisés fue llamado por fin a los 80 años de edad, porque ya había desarrollado una perspectiva de la vida, mis hermanos, a través de un sinfín de experiencias. Ahora, cuando se utiliza esta palabra anciano, ¿cómo es que una gente en la iglesia escucha, este jovencito tiene 18 años, tiene 20 años y él es un anciano en la iglesia? Eso deja la cabeza, mis hermanos, patinando. Pero mire bien. Ahora, el título obispo es otro título. Sabemos que anciano significa, mis hermanos, o enfatiza la sabiduría del pastor y también su madurez. Ese es en breve lo que significa un anciano. Pero ¿qué es lo que significa un obispo? Bueno, un obispo enfatiza las funciones administrativas del oficio. ¿Qué es lo que él hace para administrar este asunto de la iglesia? La palabra pastor es otra. ¿Y qué es lo que significa la palabra pastor? Bueno, la palabra pastor enfatiza ¿qué? Enfatiza la responsabilidad del cuidado de la iglesia, como un pastor cuida por las ovejas. Una persona singular o múltiple o pluralidad de líderes en la iglesia forman este cuerpo de ancianos y varios tienen distintas responsabilidades porque el cuerpo, mis hermanos, en coyuntura trabaja juntos, mis hermanos. Ahora tenemos el anciano, tenemos el obispo, tenemos el pastor. Ahora, si tú tomas la palabra predicador, que es un título también, predicador enfatiza el ministerio de publicar públicamente la palabra de Dios, de publicar públicamente la palabra de Dios, ¿no? Eso tú tienes que reconocer que estamos hablando de distintas funciones dentro de este cuerpo de pluralidad de liderazgo. Y luego tenemos otro título, por ejemplo, el maestro.
maestro, mira, que enfatiza que el pastor debe ser apto para enseñar, apto para enseñar. Mire lo que él dice aquí en versículo 1. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: palabra fiel es esta. Y si alguno aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, en versículo 2, debe ser pues irreprochable, marido de una sola esposa, una mujer, sobrio, dice prudente, conducta decorosa, hospitalario y apto. Ya te muestra las calificaciones, la habilidad de enseñar la palabra. El pastor también es llamado siervo. Aquí tenemos otro título, siervo, ¿no? Recordándole que él debe ministrarles a otros, ¿no? Y que él es un administrador manejando que la propiedad de otro, y que es que la iglesia es de Cristo. La iglesia nunca ha sido nuestra. Por esa razón yo he dicho por años y años, mis hermanos, que me preguntan: bueno, hermano Eddie, ¿qué clase de ministerio tú tienes? ¿Cuál es tu ministerio? Yo no tengo un ministerio. Yo pertenezco al ministerio de Jesús. Bueno, ¿y cuál es tu iglesia? Yo no tengo una iglesia, nunca he tenido una iglesia, a pesar que ha pastoreado. Yo soy parte de la iglesia de Cristo, que le pertenezca a Cristo. La iglesia es el Señor. Ahora, si vamos a ilustrar esto en breve, mis hermanos, ¿cómo la voy a ilustrar? Bueno, sabemos que Tito, pastores en las iglesias que Pablo comenzó, el cual escribió epístolas pastorales a ellos. Pablo no los dejó a las solas. Y este es uno de los, uno de los desafíos cuando nosotros estamos levantando liderazgo, líderes, llamándolos a frente, mis hermanos, y ellos están respondiendo. El problema es que tenemos la tendencia de llamarlos y darle un entrenamiento, mis hermanos, muy mediocre, y los dejamos a las solas, donde ellos van a experimentar un montón de fracasos y errores, mis hermanos, hasta que aprendan por ser cabezones. No, mis hermanos, Pablo nunca abandonó. Él nunca abandonó a sus Timoteos, a sus Titos, etcétera, 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 mis hermanos. Él personalmente invirtió su vida en ellos. Y los entrenó y los levantó. Y si uno toma el tiempo de leer la Biblia, como la estamos haciendo aquí, mi hermano, y obviamente esto es solamente una breve introducción, mis hermanos, una cosa que yo he reconocido, y una de las razones porque y no me atrevo a usar la palabra yo, porque esa palabra es muy egoísta, ¿no? Egoísta al oído de aquellos que te están escuchando, porque no comprenden lo que usted está tratando de decir. Ahora, yo te quiero decir que yo nunca levanté líderes, pero debajo de la inspiración, la dirección del Espíritu Santo, hemos desarrollado, plural, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? La iglesia con su palabra. Y una de las cosas que tuve que decidir hacer, mis hermanos, es de invertir mi vida en los líderes que me estaban rodeando. Y todos los líderes han estado conmigo mínimo 30 y pico de años, mis hermanos, ¿no? Donde yo invertí mi vida en ellos, ¿no? En la palabra, y ahora llegó un momento donde yo pude ver claramente, que si yo no me iba a bajar, echarme atrás, ir a hacer otra cosa, mis hermanos, este liderazgo nunca se iba a levantar de la banca tenía que levantarse. Y llega un momento donde muchas veces nosotros, ¿no? Los viejos, ¿no? No queremos soltar la batuta, no queremos soltar el púlpito, no queremos soltar
las riendas de la iglesia por varios temores y razones equivocadas que tenemos. Y le dije, por fin, después de 30 años y pico, porque tengo 38 años haciendo esto, le dije a los líderes, ¿sabe qué? Va a llegar un momento donde yo me tengo que bajar, porque si no me bajo, ustedes nunca se levantan. Y esa fue la razón porque yo tuve que tomar la decisión, juntamente con mi señora, dije, es tiempo de bajarme, pero no estoy cansado, no estoy agotado. Pero es que si no lo hago, estos hombres nunca se levantan. Y es tiempo de tener una transición de liderazgo, digo, de la misma manera que Pablo lo hizo con su liderazgo, y Timoteo, Tito, etcétera, 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 ¿no? Y yo pude reconocer que había llegado ese momento. Solo le dimos a la iglesia una transición, lo anuncié 2-3 años antes, y luego el último año, yo estaba todavía presente en la iglesia, yo me bajé del púlpito un año antes, y donde llamé a los dos hombres, uno que iba a tomar la iglesia en inglés, habla inglés, y la otra que iba a tomar la iglesia habla español, ¿no? Hispanohablante. Y ellos tomaron las riendas del púlpito, y luego, principiando, yo noté algo también, que yo estaba sentado en la primera fila juntamente con mi esposa, y noté que los pastores predicaban, pero siempre un poco nerviosos, inseguros, porque a pesar que estaban entrenados en la palabra, pero siempre estaban así, aquí estaban en el púlpito, ¿no? Y en vez de fijarse en toda la congregación, ¿no? En los dos cultos que teníamos, ¿no? Los hermanos tienen la tendencia y hacían esto: volteaban la cabeza y se fijaban en la primera fila donde estaba sentado. Y casi es como si todo el mensaje estaba dirigido a mí, y le dije, un momentito, yo soy ahora un estorbo, un obstáculo, un tropiezo. Porque lo que ellos estaban demostrando era, mis hermanos, inseguridad en frente del pueblo, lo que yo no quería. Lo que hice, poco a poco me fui echando atrás más y más físicamente dentro de la congregación, hasta que por fin terminé en la última fila. Porque quería que ellos sintieran la seguridad que ellos estaban encargados. Pero también yo quería que la iglesia dejara de verme a mí y comenzara a ver a ellos como el nuevo liderazgo, que ellos vengan a tomar las riendas. Tomó un año para ellos hacer eso. Y le dije, yo no estoy jubilado, aunque pasé el tiempo de jubilarme por mi edad, pero yo dije, ok, vamos a hacer otra cosa, vamos a viajar y vamos a continuar con la obra en el mundo, ¿no? Pero tenemos que, la verdad es que tenemos que separarnos, no porque nos están corriendo, porque no nos ama, o porque nosotros no nos amamos a ellos, pero para el bien del futuro de la iglesia. Porque, mira, el día de mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Dije, es tiempo de nosotros echarnos a un lado, ¿no? Y tener que tragarnos la lengua, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Eso llevé a mi esposa a varios partes por el mundo para ver dónde le gustaría vivir, ¿no? Y por fin llegamos, y ella se encantó, se enamoró de una ciudad que se nombra Cusco, en el país, en Sudamérica, de la República de Perú. Y llegamos. Ahora nosotros los dos continuamos con nuestro ministerio internacional viviendo en Cusco, mis hermanos, y cuando nos permiten participamos en una obra local, y la mayor parte del tiempo no estamos involucrados, estamos llevando a cabo la obra internacional, y reconociendo que puede ser un poco difícil de incorporarnos a nosotros. Primeramente somos extranjeros, 2 somos de afuera, 3 somos mucho más mayor de edad que la mayor parte de la gente, y nosotros lo reconocemos, ¿no? No hay mucho compañerismo, porque es difícil identificarnos y relacionarnos por la gran diferencia de edad que tenemos, pero amamos y apreciamos y seguimos adelante en la obra del Señor. Tenemos que reconocer que llega un momento donde todos nosotros, y me siento cómodo por la razón de que no es mi iglesia, nunca ha sido mi iglesia y nunca va a ser mi iglesia. Ahora, ¿cómo es que
que nosotros debemos de aplicar en breve, mis hermanos, este asunto. Bueno, yo creo que los cristianos deben de apoyar a sus pastores, ¿no? Ya que ellos atentan cumplir sus ministerios bíblicos. Mira, vamos al Antiguo Testamento, por favor. Y en el libro de Jeremías, ¿te recuerdas Jeremías? ¿Okay? En capítulo 2, Jeremías dice esto en versículo 8. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Mira bien lo que dice la palabra. Los sacerdotes no dijeron. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde estáis, Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Y los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Mis hermanos, la cosa es que muchas veces estamos tan involucrados en el ministerio con muchas actividades, preocupados por las cosas físicas de la vida de la membresía, mis hermanos, que se nos olvida que nosotros tenemos una responsabilidad de desarrollar una relación íntima, estrecha con el Señor. Por favor, regrese conmigo en 1 Timoteo capítulo 3. Yo creo que muchas veces no tenemos la paciencia de invertir el tiempo en la palabra que debemos de invertir. Eso en 1 Timoteo, en capítulo 3, otra vez, mire lo que dice sobre este oficio pastoral que tiene un sinfín de títulos. Mire bien. Él dice, versículo, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola esposa, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, en otra palabra, a las borracheras, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y aquí hay un montón de implicaciones. Dice que pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Dice, no un recién convertido, no sea que se emanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí, y mantenernos aquí en 1 Timoteo, y vamos del versículo 8 hasta el 13. Del versículo 8 hasta el 13. Ahora vamos a hablar sobre los diáconos. Ahora, este número 9, la novena subdoctrina entre las 16 subdoctrinas de la doctrina de la iglesia. Dice en versículo 8, 1 Timoteo capítulo 3, hablando de los diáconos. Estos son los requisitos para los diáconos. Mira lo que dice. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con la limpia conciencia. Dice que también estos sean sometidos a una prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, mira bien, que gobierne bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa, dice, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora,
Cuando nosotros llegamos aquí intentando de explicar qué son los diáconos o qué es el diaconismo, mis hermanos, sabemos que la palabra diácono se deriva de la forma griega de la palabra siervo. Así que el área de los diáconos era de servir en la iglesia. No era de controlar la iglesia, no era de manejar la iglesia, era de administrar la iglesia, no era de administrar los fondos de la iglesia y no era para controlar el pastorado o los ancianos. Y para que los apóstoles, porque este es el contexto que estamos hablando de esa época, que para los apóstoles estuvieran libres, ¿para qué? Para poder hacer las cosas más importantes como la oración y la administración de la palabra de Dios. Ahora tú te recuerdas que habían 7 hombres, mis hermanos, que fueron escogidos en cuidar de la iglesia. Ahora, no eran diáconos, pero yo creo que este es el precurso, ¿no? Del diaconismo, ¿no? Del diaconismo. Y mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Porque estos 7 hombres fueron escogidos para cuidar la iglesia. Estos son los que creemos que generalmente tuvieron que haber sido, mis hermanos, ahora retroactiva. Nosotros lo que estamos haciendo es mirando hacia atrás y fijándonos que esto llenaban los papeles de lo que nosotros nombramos los diáconos. En Hechos capítulo 6, miren lo que dice en versículo 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, ¿no? Están los judíos mezclados con la cultura griega misma, ¿no? Se había una mezcladura de matrimonios entre judíos y griegos, ¿no? Y dice esto: surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, note bien que otra vez lo que nosotros tenemos aquí es algo descriptivo, no prescriptivo, pero podemos extractar los principios de ello. En versículo 2, entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, aunque no existe una descripción del trabajo para un siervo, la naturaleza de la calificación para un diácono nos da una vista hacia a sus quehaceres. Sigue conmigo en Hechos capítulo 6. Acabamos de leer del versículo 1 al 4. Mira bien. En versículo 5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba, mis hermanos, en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios. Él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Otra vez, nosotros tenemos que fijarnos en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al 13, habla muy específicamente de las calificaciones de un diácono. Nos habla cómo es que nace ese ministerio del diaconismo, mis hermanos, y lo podemos ver en Hechos en capítulo 6, ¿no? Está bien claro aquí, del versículo 1 hasta el 8, mis hermanos. Ahora. Son los primeros diáconos, mis hermanos, hacían labores de rutina en la iglesia, y eran responsables de promover armonía.
armonía dentro de los varios grupos dentro de la asamblea en ese entonces, ¿no? Y los diáconos es posible también que hubieran servido dentro de la capacidad de consejería, porque ellos visitaban a la membresía, mis hermanos, ellos cuidaban a la membresía y ellos se envolvían dentro de los ministerios espirituales, incluyendo el prédica y la planta de iglesias. Solo los diáconos, mis hermanos, tenían varias responsabilidades, ¿no? Pero no existe, bueno, por lo menos, ninguna evidencia bíblica que los diáconos establecieron y controlaron las operaciones financieras y administrativas de la iglesia o la supervisión del pastor. Nada de eso existe, no hallamos ningún versículo, ni siquiera ninguna insinuación en la Biblia de eso. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de tomar esto en su forma de aplicación? Bueno, yo creo que en un sentido, cada creyente debe actuar como un diácono, mis hermanos, al animar la armonía de la iglesia y de ayudar a los otros a servir a Cristo más efectivamente. ¿Tú te recuerdas, por favor, abre su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 1. En Filipenses capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. Te recuerda que Pablo le escribe, dice, y Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Ya para esta época, Pablo reconocía oficialmente a los obispos y a los diáconos. Así debemos reconocerlo hoy en día.